Aquella noche, en el restaurante más elegante del centro de Sevilla, todo transcurría con normalidad. Los camareros iban y venían entre mesas llenas de ejecutivos, políticos y parejas de ocasión. Entre ellos, Laura, una joven de 24 años, trabajaba con la eficiencia de quien ya había aprendido a anticipar caprichos de ricos aburridos. Llevaba el uniforme con dignidad y la mirada cansada, pensando solo en acabar su turno y volver a casa con su hermana pequeña. Pero entonces, a las 21:47, un hombre de unos 50 y tantos entró por la puerta principal y el curso de su vida cambió para siempre. El hombre se sentó en una mesa del fondo junto a la ventana. Vestía un traje gris oscuro perfectamente entallado y llevaba el cabello peinado hacia atrás con precisión casi quirúrgica. Pero lo que más llamó la atención de Laura fue su anillo. Un anillo grande, de oro blanco, con un zafiro azul rodeado de pequeños diamantes. Exactamente igual al que su madre había guardado durante toda su vida, como un secreto sagrado. Era imposible no reconocerlo. Su madre solía sacarlo del cajón con manos temblorosas y lo acariciaba como si aún pudiera oír la voz de quien se lo dio. Laura sintió que el mundo se le detenía un segundo. No era una coincidencia cualquiera. Su madre siempre le había dicho que ese anillo no tenía par, que era único. Se lo había regalado a alguien a quien había amado profundamente, pero de quien había tenido que separarse. Y allí estaba, en la mano de un desconocido que no parecía tener ninguna conexión con su familia. O al menos eso pensaba ella hasta ese instante. Tragó saliva, respiró hondo y se acercó a la mesa con la botella de vino que le habían pedido. Cuando el hombre levantó la vista, sus ojos se cruzaron por un breve segundo. Él tenía una expresión distante, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente muy lejos. Laura, aún temblando, le sirvió la copa y apenas pudo contener la pregunta que le quemaba por dentro. «Disculpe, señor, ese anillo que lleva, mi madre tiene uno exactamente igual». El hombre frunció el ceño con sorpresa inmediata, bajó la mirada a su mano izquierda y por un instante pareció quedarse sin aire. Él era Matías del Valle, dueño de una cadena de hoteles boutique con presencia en 4 países. Un hombre cuya fortuna había sido construida a pulso, pero cuya vida personal era una historia rota. El anillo que llevaba era una reliquia familiar, mandada a hacer a mano para su abuelo y heredada de generación en generación. Solo existían 3. Uno lo tenía él, otro se había perdido en un incendio hace más de 2 décadas, y el tercero estaba enterrado junto con la única mujer a la que había amado de verdad. Matías levantó la vista hacia Laura con un leve temblor en la voz. «¿Tu madre tiene un anillo como este?», preguntó despacio, como si cada palabra le costara esfuerzo. Ella asintió. «Desde que tengo memoria. Siempre dijo que era un regalo muy importante, pero nunca quiso contarme más». Él cerró los ojos, como si procesara una verdad demasiado absurda para ser real. Luego preguntó: «¿Cómo se llama tu madre?». «Daniela Ríos», respondió Laura, sin imaginar el terremoto que estaba por desatar. Matías sintió un vuelco en el corazón. Daniela. Ese nombre lo golpeó como un eco del pasado que creía enterrado. La mujer que había perdido, la que todos dijeron que había muerto, llevaba ese mismo nombre, la misma edad, la misma mirada. Era posible. Matías apenas podía disimular el temblor en sus manos. Su respiración se volvió irregular, como si de repente el aire en el restaurante fuera demasiado denso. Se recostó lentamente en la silla, tratando de parecer sereno, pero dentro de él todo se desmoronaba. El nombre, el anillo, la edad de la joven. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que él había creído resuelto con la muerte de Daniela hace más de 20 años. Y sin embargo, allí estaba esa chica frente a él, trayendo de regreso un pasado que creía sellado para siempre. Laura lo
Observaba con creciente inquietud. No era la reacción que esperaba. Pensó que quizás le diría que había más anillos como ese, que simplemente era una coincidencia. Pero no. El hombre estaba pálido, visiblemente afectado, como si acabara de ver un fantasma. «¿Está bien, señor?», preguntó ella con cautela. Matías asintió lentamente, luego negó. No sabía qué decir. Finalmente murmuró: «¿Puedo hacerte una pregunta un poco extraña? ¿Tienes una foto de tu madre?». La joven dudó, pero algo en los ojos del hombre la convenció. No era un cliente cualquiera y su reacción no era fingida. Sacó su teléfono y buscó una de las pocas fotos recientes que tenía con su madre. Se la mostró sin decir una palabra. Matías tomó el teléfono como si fuera una reliquia sagrada. Al ver la imagen, se le escapó un suspiro entrecortado. Era ella, más mayor, con arrugas nuevas, el cabello más corto, pero era Daniela, su Daniela, viva. El mundo se le vino abajo. Durante más de 20 años, había vivido convencido de que Daniela había muerto en un accidente de coche. Había ido a su funeral, había visto su tumba, había llorado por ella cada día. Y ahora descubría que todo había sido una mentira, o un error, o quizás algo mucho más complejo. Se apoyó en la mesa y le pidió a Laura con la voz rota: «¿Dónde vive tu madre?». «En Jerez, desde siempre», respondió ella. «¿La conoce?». Matías apenas pudo articular una respuesta. «Hace mucho, pero sí, la conocí». Quiso levantarse, salir corriendo, tomar un coche y llegar a Jerez en ese mismo momento. Pero se contuvo. No podía asustar a la joven, no aún. Tenía que saber más. «¿Y tu padre?», preguntó con el corazón en la garganta. Laura bajó la mirada. «No lo conocí. Mi madre siempre dijo que murió cuando yo era bebé. Un accidente en la construcción de un hotel». Matías sintió como si una mano invisible le apretara el pecho. Esa era exactamente la coartada que él había usado cuando desapareció. El accidente, el hotel, la fecha, todo coincidía. Miró Laura fijamente. De repente, los ojos, las cejas, incluso la manera en que fruncía el labio inferior, todo en ella le recordaba a alguien. «¿Cuándo naciste?», preguntó finalmente. «El 12 de febrero del 2001», respondió ella. Matías cerró los ojos. 9 meses después de la última vez que estuvo con Daniela. 9 meses exactos. No podía ser una coincidencia. No con ese anillo, no con ese nombre, y no con esos ojos que ahora lo miraban con una mezcla de confusión y miedo. Matías necesitaba, pero también sabía que no podía precipitarse. Laura estaba visiblemente incómoda, atrapada en medio de un misterio del que no sabía nada. Él respiró hondo, intentó calmar su pulso y la miró con suavidad. «Laura, necesito pedirte algo que tal vez suene extraño. ¿Podrías acompañarme esta noche a Jerez para hablar con tu madre? Te prometo que no le haré daño. Solo necesito verla. Es muy importante». La joven lo miró desconfiada. «¿Quién es usted? ¿Por qué le afecta Matías dudó, tanto todo pero esto?». decidió ser honesto. «Porque creo que tu madre fue el gran amor de mi vida. Y porque, si no me equivoco, tú podrías ser mi hija». Laura retrocedió un paso. Su cara palideció al instante. «Eso es una locura. Usted debe estar confundido. Mi madre nunca mencionó su nombre. Y además, usted no puede ser...». No terminó la frase. Algo en su interior ya sospechaba la verdad. Durante unos segundos, el silencio entre ellos fue abrumador. Luego, Matías se quitó el anillo y se lo entregó a Laura. «Míralo bien, tiene una inscripción por dentro». Ella lo giró en sus manos, aún temblorosa. «Amor eterno, DR y MD». Su respiración se cortó. Daniela Ríos y Matías del Valle. Nunca había sabido el nombre completo del hombre que su madre tanto lloraba en secreto, pero ahora todo tenía sentido. Laura se sentó en una de las sillas vacías del comedor, completamente aturdida. «Mi madre, a veces, cuando bebe vino,
Menciona a alguien llamado Matías. Encierra en su habitación. Luego se pone a llorar. Siempre pensé que era un amor de juventud. Jamás imaginé que... Su voz se quebró. Matías se agachó frente a ella. No quiero obligarte a nada, Laura, pero si existe la más mínima posibilidad de que seas mi hija, necesito saberlo. La joven levantó la vista, los ojos llenos de preguntas. ¿Y si es cierto? ¿Por qué la dejaste? ¿Por qué fingiste tu muerte? Él bajó la cabeza, como si le pesaran los años. Porque cometí errores, grandes errores. Me metí con la gente, equivocada, y cuando me di cuenta era demasiado tarde. Daniela fingió su propia muerte para protegernos a ambos. Yo creí que estaba muerta, y ella creyó que yo también lo estaba. Fue una mentira que nos destruyó a los tres. Laura apretó los labios. Había vivido toda su vida creyendo que su padre había muerto en un accidente. Ahora, de golpe, tenía un nombre, un rostro, una historia. Y también muchas cicatrices que no entendía. Matías tomó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Puedo darte 1000 razones para no confiar en mí. Pero si vienes conmigo esta noche, te prometo que solo vamos a hablar con tu madre. Si después quieres olvidarte de mí, lo aceptaré. Laura permaneció en silencio unos segundos más. Luego asintió con lentitud. Está bien, pero si en algún momento esto se vuelve raro, llamo a la policía. Matías sonrió por primera vez en años. Me parece justo. A las 11 de la noche, el coche negro de Matías avanzaba por la autopista rumbo a Jerez. Laura iba en el asiento de él, mirando por la ventana, absorta en sus pensamientos. Aún no sabía si estaba cometiendo una locura. Todo en su interior oscilaba entre la incredulidad, la esperanza y el miedo. Matías conducía en silencio, con los nudillos blancos por la fuerza con que sujetaba el volante. Había pasado más de 2 décadas creyendo que Daniela había muerto. Ahora cada kilómetro que recorría lo acercaba a una verdad que jamás pensó enfrentar. ¿Puede contarme qué fue lo que realmente pasó entre usted y mi madre?, preguntó Laura sin mirarlo. Matías mantuvo la vista en la carretera. Nos conocimos hace 25 años. Ella trabajaba como fotógrafa en uno de los hoteles que yo estaba construyendo. Fue amor a primera vista. Pero yo ya estaba involucrado en negocios sucios, tratos con gente peligrosa. Cuando ella se enteró, quiso alejarse, pero ya estaba embarazada. Entonces todo se complicó. Laura escuchaba en silencio. No interrumpía, solo observaba. Una noche, uno de esos socios apareció en casa. Amenazó con matarnos si Daniela no desaparecía. Ella aceptó fingir su muerte para protegerse y para protegerte a ti. Yo creí que era verdad. Vi el coche destruido. Fui al entierro. Lloré por años. Pero ahora entiendo que todo fue una puesta en escena. Sus palabras caían como piedras pesadas en la oscuridad del coche. Llegaron a Jerez, poco después de la 1 de la madrugada. Las calles del centro estaban desiertas. Laura lo guió hasta un pequeño edificio de fachada antigua, con balcones de hierro forjado y ventanas cerradas. Subieron en silencio. Cuando llegaron al tercer piso, Laura sacó sus llaves, pero se detuvo. No le digas nada de golpe, podría desmayarse. Matías asintió. Su corazón retumbaba como un tambor. Laura abrió la puerta. Daniela apareció en el pasillo, en bata, con el rostro marcado por el sueño. Al ver a su hija, sonrió. Pero la sonrisa desapareció en cuanto sus ojos se posaron en el hombre que la acompañaba. Se quedó paralizada. El mundo pareció detenerse. Matías, susurró llevando una mano a la boca. Las llaves se le cayeron al suelo. Matías dio un paso adelante. Hola, Daniela, no estoy muerto. Ella retrocedió un paso, sin dejar de mirarlo. Luego se apoyó en la pared, visiblemente alterada. Laura intervino tocándole el hombro. Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Él es mi padre? Daniela cerró los ojos, como si eso la protegiera de una realidad que ya no podía negar.
Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Sí, el silencio que siguió a esa confesión fue denso, casi insoportable. Laura miraba a su madre con una mezcla de rabia y desconcierto, mientras Matías apenas podía contener las lágrimas. Daniela se apartó del pasillo y les hizo una seña para que entraran. El pequeño apartamento olía a café viejo y a recuerdos guardados. Todo era sencillo, limpio, con fotos enmarcadas de Laura en varias etapas de su vida. En ninguna aparecía Matías, en ninguna había un hombre, solo ellas dos. Daniela se sentó en el sofá con las manos apretadas sobre las rodillas. Matías permaneció de pie, como si no supiera si tenía derecho a estar allí. Laura se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué me mentiste toda mi vida? Daniela la miró con ojos rojos, porque tenía miedo, miedo de que nos mataran, miedo de que te arrebataran de mí, miedo de que la historia se repitiera. Matías dio un paso hacia ella. ¿Sabías que yo estaba vivo? Daniela lo miró con dolor. Durante mucho tiempo no. Luego escuché rumores. Un cliente mencionó tu nombre. Años después, te busqué. Te vi de lejos en una inauguración, pero no me atreví a acercarme. Pensé que si lo hacía, pondría en peligro a Laura. Raúl, el hombre que nos amenazó, aún seguía vivo. Solo cuando murió, hace 5 años, supe que éramos libres. Pero ya era demasiado tarde. Había pasado demasiado tiempo. Laura no sabía si llorar o gritar. Y pensaste que era mejor dejarme crecer sin saber quién era mi padre. Sin una historia, sin una verdad. Daniela se levantó y la abrazó. Lo hice para protegerte. Todo lo que hice fue por amor. Si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo. Pero en ese momento, solo quería que vivieras, que estuvieras a salvo. Laura no correspondió al abrazo. Sus emociones eran demasiado confusas. Matías se acercó con cautela. Laura, yo no sabía que existías. Si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para encontrarte. No hay un solo día en que no haya pensado en tu madre. Y ahora que sé que tú eres mi hija, no quiero perderte también. Sus palabras salieron quebradas, pero sinceras. Daniela lo miró con dolor y ternura a la vez. Yo también te lloré, Matías. También te di por muerto. Laura se sentó finalmente en el sillón. Estaba agotada. No sé qué hacer con todo esto. Es demasiado. Matías se arrodilló frente a ella. No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que quiero conocerte, que quiero que tengas la oportunidad de conocerme. Ella lo miró por primera vez, como algo más que un extraño. Había miedo en sus ojos, sí, pero también una chispa de algo nuevo. Algo que quizás, solo quizás, podía convertirse en esperanza. Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio espeso, roto solo por los sollozos que Daniela no conseguía contener. Había pasado más de 20 años con el corazón partido, criando a una hija con la convicción de que la había salvado, aunque a costa de una vida entera de verdades no dichas. Ahora, al verlas a las dos frente a frente, Matías sentía que el tiempo perdido le pesaba como una condena. Laura se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver los tejados oscuros de Jerez extendiéndose en la madrugada. No estaba segura de lo que sentía. Durante toda su vida había idealizado a un padre muerto. Ahora que lo tenía delante, hecho carne, con errores y remordimientos, el mito se había desvanecido. Solo quedaba un hombre, pero también un anhelo que no sabía que existía. Volvió la cabeza hacia ellos. No puedo prometer nada, pero quiero intentar entender. Matías respiró hondo. Esa frase, tan simple, fue suficiente para que su corazón volviera a latir con sentido. Se sentó junto a Daniela, pero sin tocarla. Yo vendí todos mis negocios sucios cuando creí que te había perdido. Fue mi forma de pagar por lo que hice. Empecé de cero. No soy el mismo hombre de antes. Daniela lo miró en silencio. Le creía. Sus ojos
Ya no eran los de aquel joven ciego. Eran los de alguien roto, que había aprendido demasiado tarde el valor de lo que había perdido. Laura se acercó a la mesita del salón y sacó una cajita roja del cajón, la misma que había visto toda su vida. La abrió y dentro estaba el anillo. El otro, idéntico al que Matías le había mostrado, lo sostuvo en la palma de la mano y lo miró en silencio durante largos segundos. Luego lo comparó con el que Matías aún tenía. Eran iguales, pero uno había vivido en sombras y silencio, el otro en duelo y memoria. ¿Y el tercero?, preguntó. Matías sonrió con tristeza. Se perdió en un incendio. Nunca lo recuperamos. Daniela se levantó con lentitud. Su cuerpo parecía más ligero, como si por fin hubiera soltado el peso de tantos años de ocultamiento. No sé qué pasará mañana, Matías, pero si estás dispuesto a reconstruir algo, aunque sea desde la nada, estoy dispuesta a intentarlo. Por Laura y por nosotros también. La voz le temblaba, pero era firme. Él la miró con una mezcla de amor viejo y gratitud renovada. No quiero más mentiras, no más huidas. Laura los observó en silencio. Por primera vez en su vida veía a su madre tan vulnerable y también tan humana. No sabía si quería una familia como la de los cuentos, pero sí sabía que merecía conocer la verdad completa. Y si esa verdad incluía segundas oportunidades, entonces también merecía ver si esas oportunidades podían florecer. Esa noche, Matías durmió en el sofá del apartamento. No se habló más. Estaban demasiado frescas las emociones, pero algo había cambiado. Al amanecer, Laura le preparó café y se lo sirvió en silencio. No era perdón, tampoco aceptación plena, pero sí era el primer gesto de alguien que decidía abrir una puerta. Pasaron semanas desde aquel encuentro. El contacto no fue inmediato ni constante. Laura necesitaba espacio y Matías lo entendía. No insistía, solo enviaba mensajes de vez en cuando, preguntando cómo estaba o deseándole suerte en su trabajo. Daniela, por su parte, estaba cambiando también. Parecía más liviana, más abierta, como si al fin pudiera respirar sin la culpa de un secreto enterrado demasiado tiempo. Un domingo por la tarde, Laura aceptó encontrarse con Matías para tomar un café en una terraza tranquila del centro. Era la primera vez que lo veía a solas desde aquella madrugada. Al principio, la conversación fue torpe, casi formal, pero poco a poco, entre anécdotas de su infancia y preguntas sobre su vida actual, surgió una conexión inesperada. Descubrieron que compartían el mismo gusto por los libros de historia, que ambos preferían el mar a la montaña y que ninguno soportaba el cilantro. Después de esa cita, las cosas comenzaron a fluir de forma natural. Matías la invitó a conocer uno de sus hoteles en Cádiz, le mostró los planos, el funcionamiento, incluso la oficina que había adaptado con una foto suya de niña en el escritorio. Siempre soñé con este día, aunque no sabía que realmente llegaría, le dijo. Laura no supo qué responder, solo sonrió. Por primera vez lo estaba viendo como algo más que un extraño del pasado. Daniela, al verlos interactuar, se mantuvo prudente. Sabía que la herida no sanaría de un día para otro, pero también sabía que estaba presenciando algo raro y hermoso, un reencuentro que el destino había demorado pero no negado. Una noche, mientras Laura cenaba con ella, le preguntó, ¿lo sigues amando? Daniela se quedó en silencio un momento, luego respondió, siempre, incluso cuando creía que estaba muerto, solo que aprendí a amar en silencio. Con el tiempo, los tres comenzaron a verse con frecuencia. Iban a almorzar juntos, salían a pasear por el parque, compartían historias que cada uno había vivido por separado. Matías le ofreció a Laura una beca para estudiar administración hotelera en Madrid. No como una obligación, le dijo, sino como una oportunidad. Eres brillante y si quieres puedes estar donde quieras. Laura aceptó, pero con una condición. Nada de favoritismos. Quiero hacerlo por mérito propio.
El día que se mudó a Madrid fue especialmente emotivo. Matías fue a buscarla con el coche y Daniela la despidió con lágrimas en los ojos y una mochila llena de tuppers. «No sé qué va a pasar entre ustedes», le dijo en la puerta, «pero pase lo que pase, estoy orgullosa de ti». Laura la abrazó con fuerza. Era la primera vez que sentía que las piezas de su vida comenzaban a encajar de forma distinta. No perfecta, pero sí real. Madrid representó para Laura un nuevo comienzo. Entre clases, trabajos prácticos y visitas esporádicas a los hoteles, comenzó a descubrir un mundo que antes le parecía inaccesible. Matías se mantenía cerca, pero sin invadir. Solo estaba disponible, como un faro constante que le ofrecía apoyo sin exigencias. Esa forma de acompañarla, tan paciente y sincera, empezó a calar en ella más de lo que se atrevía a admitir. Un día, después de entregar un proyecto importante en la universidad, Matías la sorprendió con una cena en la terraza de uno de sus hoteles. No había ostentación, solo velas, comida casera y una pequeña caja de madera. «Quiero darte algo», dijo. Laura abrió la caja y encontró un anillo. No era igual a los otros dos, pero el diseño era familiar. Oro rosa, con una piedra azul más suave y la inscripción grabada por dentro: «Tu historia comienza ahora». Ella se quedó sin palabras. Matías la miró con ternura. «No pretendo reemplazar lo que no tuve. Solo quiero que sepas que estoy aquí, si decides que quieres. Un padre en tu vida». Laura sostuvo el anillo por un momento, luego lo colocó en su dedo. «Gracias», dijo, con la voz temblorosa. No lo llamó papá, aún no, pero ese gesto fue más que suficiente para Matías. En Jerez, Daniela seguía sus pasos con orgullo. Cada llamada, cada foto, cada pequeño avance era una sanación para ella también. Ver a su hija brillar y al hombre que había amado reconectarse con la vida era más de lo que se había atrevido a imaginar. Una tarde, Matías la llamó. «Quiero que vengas a Madrid unos días, no por Laura, por nosotros». Daniela dudó, pero aceptó. Tal vez, después de tanto dolor, también ella merecía otra oportunidad. El reencuentro fue sencillo, sin grandes palabras. Caminaron por el Retiro, tomaron café en una librería, se sentaron en un banco como si el tiempo no les pesara. «No sé en qué momento dejamos de ser nosotros», dijo Matías. Daniela lo miró con una sonrisa triste. «Cuando dejamos que el miedo decidiera por nosotros». Él asintió. «¿Y si ahora dejamos que decida el amor?». Ella no respondió, pero no se levantó. Se quedó allí, junto a él, con la mirada puesta en los árboles. Laura los observaba desde lejos. Verlos así le removía algo en el pecho. Nunca había tenido una familia como las demás, pero quizá nunca la había necesitado. Tal vez su historia, con todos sus giros, con todas sus ausencias, también merecía un final distinto. O mejor dicho, un nuevo comienzo. Pasaron 6 meses desde aquella cena en la terraza. Laura, Matías y Daniela habían aprendido a convivir con sus heridas sin dejar que definieran cada paso. No se trataba de fingir que nada había pasado, sino de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Para su cumpleaños número 25, Matías organizó una pequeña celebración en uno de los jardines privados del hotel. No había cámaras ni invitados ilustres, solo ellos 3 y un par de amigos cercanos. Pero para Laura fue el primer cumpleaños en que se sintió verdaderamente en casa. Esa noche, Daniela le regaló un collar con una pequeña piedra azul, a juego con el anillo. «Para que siempre recuerdes de dónde vienes», le dijo, abrochándolo con cuidado. Matías le entregó una carta escrita a mano. «No quise decir estas cosas con discursos. Preferí que las tengas por si algún día dudas». Laura la guardó en su bolso sin leerla en ese momento. Sabía que, cuando llegara el día en que se sintiera perdida, esas palabras la encontrarían. Durante la cena, Matías se levantó para hacer un brindis. No era un hombre de emociones públicas, pero su voz tembló.
Hace un año yo pensaba que el pasado era un lugar al que uno no debía volver. Hoy sé que, a veces, lo que dejamos atrás es justo lo que nos salva. Daniela alzó su copa. Por las verdades que tardamos en decir, pero que llegan a tiempo. Laura los miró a ambos. Y por las familias que se eligen, incluso cuando la sangre tarda en hablarnos. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Laura terminó el primer año de su carrera con honores y Matías le ofreció un puesto de prácticas en la administración de uno de sus hoteles en Granada. Ella aceptó con una sonrisa tímida. «No porque seas mi padre», le dijo, «sino porque creo en mí. Pero gracias por creer tú primero». Matías no pudo evitar emocionarse. Era la primera vez que ella lo llamaba así, aunque no lo dijera en voz alta. Daniela decidió mudarse a Madrid, a un piso cerca del de Laura. No vivían juntas, pero compartían desayunos, caminatas por el parque y llamadas espontáneas. «Ahora que no tengo que esconderme, quiero vivir de verdad», decía. Incluso comenzó a colaborar en una organización que ayudaba a madres solteras en situaciones de riesgo. Su historia no era solo una herida, ahora era una herramienta para sanar a otras. Un día, mientras caminaban los tres por la plaza de Oriente, Laura se detuvo y les tomó de las manos. «Nunca imaginé esto. Nunca soñé con una familia porque no sabía que podía tener una. Pero ahora sé que no cambiaría nada, ni el dolor, ni la ausencia, ni las dudas, porque todo eso me trajo aquí». Matías y Daniela se miraron sin decir palabra. A veces, el amor más profundo es el que no necesita explicación. Esa noche, Laura se sentó a escribir en su diario, algo que no hacía desde que era niña. Solo escribió una frase: «Todo comenzó con un anillo, pero lo que más brilla hoy no es la joya, sino el lazo que reconstruimos». 3 años después, Laura inauguró su primer hotel como directora general. No era una propiedad lujosa, pero sí un proyecto muy personal. Un espacio sostenible y familiar en Málaga, enfocado en mujeres emprendedoras. Matías asistió con una sonrisa orgullosa y los ojos brillosos. Daniela no se perdió detalle, sacando fotos como si fuera la primera vez que veía a su hija triunfar. «Es tu legado», le dijo Matías. «No, es el mío», respondió Laura, «porque lo construí desde lo que ustedes me enseñaron, a no rendirme». La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Laura pidió la palabra. «Durante muchos años pensé que mi historia había empezado con una mentira. Hoy sé que empezó con amor. Y aunque hubo silencio, miedo y distancia, también hubo segundas oportunidades. Este lugar es para todas las que, como mi madre, tuvieron que ocultarse. Y para los que, como mi padre, decidieron cambiar a tiempo». Al finalizar su discurso, Laura bajó del escenario y abrazó a Daniela primero, luego a Matías. Por primera vez, frente a todos, lo llamó papá. Él no pudo contener las lágrimas. Había esperado ese momento durante años, no por ego, sino porque sabía lo que significaba. Era la validación más íntima y poderosa de todas. Esa noche, ya en casa, los tres cenaron en la terraza del apartamento de Daniela. Era una tradición que habían adoptado, celebrar en familia, sin lujos, pero con todo el corazón. Entre risas y brindis, Laura recordó: «Si aquella noche no hubiera reconocido el anillo, si no me hubiera atrevido a hablar». Daniela la interrumpió con una sonrisa. «Lo habrías hecho tarde o temprano. Lo llevas en la sangre». Matías añadió: «El destino solo espera el momento justo». Después de la cena, Laura volvió a abrir la carta que Matías le había escrito años antes. Esta vez la leyó. Cada palabra hablaba de amor, de arrepentimiento, de esperanza. Al final, había una frase subrayada: «No quiero que me perdones, solo quiero que me conozcas, porque todo lo que soy ahora empezó el día en que te vi». Mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos y el viento cálido de verano acariciaba sus rostros, Laura cerró los ojos.
Sabía que aún quedaban capítulos por escribir, pero por primera vez no temía al futuro, porque ya no caminaba sola, caminaba con ellos, con su historia, con su verdad. Y todo había comenzado con un anillo que nunca dejó de brillar.